Marzo de 1996, León, Guanajuato. Las calles coloniales estaban iluminadas por velas y los tapetes de aserrín de colores adornaban la romería hacia el santuario de Cristo Rey. Entre los miles de peregrinos caminaban Héctor Molina y Laura Fernández, una pareja que irradiaba alegría. Al final de la procesión, sus pasos se desvanecieron y nadie volvió a verlos. El aire nocturno de León llevaba el aroma dulce del copal, mezclado con el polvo levantado por miles de pies descalzos. Era Viernes Santo, y la ciudad colonial se transformaba en un río humano de fe. Desde las primeras horas de la tarde, familias enteras habían comenzado a congregarse en la Plaza de los Mártires, llevando flores frescas, rosarios heredados de generaciones anteriores y veladoras que titilaban como estrellas caídas sobre el empedrado. Héctor Molina tenía 24 años y trabajaba como mecánico en un taller del centro histórico. Sus manos, siempre manchadas de grasa durante la semana, ese día lucían limpias y suaves, cubiertas por una camisa blanca que había planchado meticulosamente esa mañana. A su lado caminaba Laura Fernández, de 22 años, maestra de primaria en una escuela del barrio de San Miguel. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de devoción y felicidad mientras sostenía una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su abuela. Se habían conocido 2 años antes en una kermes de la parroquia de San Sebastián. Él había ganado un peluche en la lotería y se lo había regalado sin más pretexto que una sonrisa tímida. Desde entonces, cada domingo después de misa, desayunaban gorditas en el puesto de Doña Carmen, en la esquina de Madero y 5 de Mayo. Sus familias ya hablaban de boda para finales de año, y Laura había comenzado a bordear servilletas los domingos por la tarde, soñando con el ajuar que estrenaría como esposa. La romería de ese Viernes Santo prometía ser la más multitudinaria en años. El párroco de la catedral había anunciado que más de 50.000 personas participarían en la procesión que recorrería desde el centro histórico hasta el santuario de Cristo Rey, en las afueras de la ciudad. Las calles habían sido decoradas con papel picado morado y dorado, y los vecinos habían trabajado durante días creando alfombras de aserrín teñido que narraban escenas de la pasión de Cristo. Héctor y Laura se habían encontrado a las 6 de la tarde en la Fuente de los Leones, como habían acordado. Ella llevaba un vestido azul marino que le había confeccionado su hermana Mariana, y él una guayabera blanca que había comprado especialmente para la ocasión. Sus manos se entrelazaron naturalmente mientras se sumaban a la multitud que ya comenzaba a moverse lentamente por la calle Madero. «Mira qué bonito quedó el tapete de los García», le susurró Laura al oído, señalando una elaborada representación de la Última Cena hecha completamente de aserrín de colores. Una familia había trabajado durante 3 días para crear esa obra de arte efímera que sería pisoteada por los peregrinos en cuestión de minutos. La procesión avanzaba con la solemnidad característica de la Semana Santa leonesa. Al frente marchaba la imagen del Señor de la Columna, cargada por 8 hombres vestidos de túnicas moradas. Le seguían los estandartes de las diferentes parroquias de la ciudad, cada uno acompañado por coros que entonaban cánticos en latín. El sonido de las campanas de todas las iglesias de León creaba una sinfonía sacra que se extendía por todo el valle. Héctor llevaba en el bolsillo de la guayabera una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro descansaba un anillo de oro de 14 quilates con las iniciales H&L grabadas en el interior. Lo había mandado hacer en la joyería de Don Esteban, en la calle Obregón, pagándolo en pequeñas mensualidades durante 6 meses. Su plan era pedirle matrimonio a Laura al llegar al santuario, bajo la mirada protectora del Cristo Rey. Había ensayado las palabras durante semanas. «Laura, quiero caminar contigo todos los senderos de la vida, como hemos caminado juntos este sendero de fe».
Mientras la procesión serpenteaba por las calles empedradas, el cielo leonés comenzó a cubrirse de nubes grises. No era inusual que lloviera en marzo, pero los organizadores de la romería confiaban en que las lluvias respetarían la noche sagrada. La temperatura había descendido varios grados desde la tarde, y muchos peregrinos comenzaron a sacar rebozos y chales de sus morralitos. Laura se estremeció ligeramente cuando una ráfaga de viento frío bajó de la sierra. Héctor inmediatamente se quitó su saco y se lo puso sobre los hombros. «¿Estás bien, mi amor?», le preguntó con esa ternura que la había enamorado desde el primer día. Ella asintió con una sonrisa y se acurrucó más cerca de él mientras continuaban caminando entre la multitud. La procesión había salido del centro histórico y ahora se dirigía hacia el norte de la ciudad, por el camino real que conducía al santuario de Cristo Rey. A ambos lados del sendero, los habitantes de las colonias periféricas habían colocado pequeños altares en las puertas de sus casas. Velas, flores de cempasúchil, fotografías de santos y cristos de todas las advocaciones creaban un corredor luminoso que guiaba a los peregrinos hacia su destino. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche cuando la procesión llegó a la altura del puente que cruzaba el arroyo de los Gómez. En esa zona, el camino se ensanchaba y la multitud se dispersaba ligeramente. Muchas familias aprovechaban ese tramo para reagruparse, buscar a los miembros que se habían dispersado entre la muchedumbre, o simplemente descansar unos minutos antes del último trecho hacia el santuario. Mariana Fernández, hermana mayor de Laura, caminaba unos metros detrás de la pareja junto con sus padres, don Antonio y doña Esperanza. Había perdido de vista a Laura y Héctor unos minutos antes, cuando un grupo de jóvenes de una preparatoria se había interpuesto entre ellos cantando alabanzas con guitarras. No se preocupó. Era común que las parejas jóvenes se adelantaran en las procesiones para tener un momento de intimidad espiritual. «¿Ya viste a Laura?», le preguntó doña Esperanza a Mariana cuando llegaron al puente. La multitud se había vuelto más densa y era difícil distinguir rostros entre las sombras proyectadas por las velas y las lámparas de petróleo que algunos peregrinos llevaban. Mariana estiró el cuello, buscando el vestido azul marino de su hermana entre la marea humana. «Deben estar más adelante», respondió sin mucha preocupación. «Ya sabes cómo es Héctor, siempre quiere llegar temprano a todos lados». Pero cuando la procesión llegó al atrio del santuario de Cristo Rey, cerca de las 11:30 de la noche, ni Laura ni Héctor estaban allí. El templo, construido en la década de los 30 sobre un cerro que dominaba toda la ciudad de León, brillaba como un faro en la oscuridad. Miles de peregrinos se habían congregado en sus escalinatas para participar en la misa de medianoche que marcaría el inicio del sábado de gloria. La familia Fernández y la familia Molina se encontraron en la explanada del santuario, pero ninguna había visto a la joven pareja en el tramo final de la romería. Don Rubén Molina, padre de Héctor, fue el primero en expresar su inquietud. «Es muy raro que no estén aquí. Héctor me dijo que tenía una sorpresa especial para Laura esta noche». Mariana sintió una punzada de ansiedad en el estómago. Conocía a su hermana mejor que nadie, y Laura jamás se habría perdido la misa de Viernes Santo. Era demasiado devota, demasiado responsable. Algo no estaba bien. Decidieron dividirse para buscarlos. Don Antonio y don Rubén regresaron por el camino de la romería, preguntando a los peregrinos rezagados si habían visto a la pareja. Mariana y doña Esperanza se quedaron en el santuario, revisando cada rincón del atrio y preguntando a los voluntarios que organizaban la ceremonia. La misa de medianoche comenzó sin ellos. El eco de los cánticos gregorianos se perdía en la noche leonesa mientras 4 familias angustiadas continuaban su búsqueda desesperada. Ningún peregrino recordaba haber visto a una pareja joven correspondiente a su descripción. Era como si Héctor y Laura se hubieran desvanecido entre las sombras del camino real.
A las 2 de la madrugada, cuando la mayoría de los fieles ya regresaba a sus hogares, las familias se reunieron nuevamente en la explanada del santuario. No había rastro de los jóvenes. Don Antonio tomó la decisión de acudir a las autoridades. Pero en 1996, la Policía Municipal de León no tenía protocolo establecido para desapariciones de adultos en las primeras horas. Esperen hasta mañana, les dijeron. Tal vez se quedaron en casa de algún amigo y aparecen por la tarde. Pero en el corazón de Mariana Fernández ya había comenzado a crecer una certeza fría como el viento de marzo que seguía soplando desde la sierra. Su hermana Laura y Héctor Molina no volverían a casa por sus propios pies. En el bolsillo de la guayabera blanca que nadie volvió a ver, el anillo de oro con las iniciales H&L guardaba silenciosamente el secreto de una promesa de amor que jamás pudo ser pronunciada. ¿Cuántas veces puede una madre pronunciar el nombre de su hija antes de que el eco se vuelva insoportable? Doña Esperanza Fernández lo descubriría en los meses siguientes, cuando Laura se convirtió en una palabra que atravesaba los pasillos de la casa como un fantasma, rebotando en las paredes de adobe hasta perderse en el patio donde su hija solía tender la ropa los domingos por la mañana. El sábado de gloria de 1996 amaneció gris y frío en León. Mientras las campanas de todas las iglesias repicaban celebrando la resurrección de Cristo, dos familias leonesas vivían su propio Vía Crucis. La casa de los Fernández, en la colonia San Miguel, se llenó de vecinos, familiares lejanos y curiosos que llegaban con teorías, consejos y platillos de comida que nadie tenía ganas de probar. Mariana Fernández no había dormido. Sentada en la cocina de su casa familiar, sostenía entre las manos la taza de café que se había enfriado horas atrás mientras repasaba mentalmente cada detalle de la noche anterior. Recordaba la última vez que había visto a Laura. Su hermana se había volteado para sonreírle mientras Héctor le susurraba algo al oído cerca del puesto de elotes que estaba junto a la iglesia de San Juan de Dios. «Tenemos que organizarnos», le dijo a su padre cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana de la cocina. Don Antonio Fernández, empleado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, había pasado la madrugada haciendo llamadas telefónicas a todos los conocidos de la familia, esperando encontrar alguna pista sobre el paradero de su hija menor. La primera búsqueda oficial comenzó ese sábado por la tarde. Un grupo de 20 voluntarios, coordinados por el capitán Evaristo Núñez, de la Policía Municipal, recorrió todo el trayecto de la romería desde la Plaza de los Mártires hasta el Santuario de Cristo Rey. Revisaron cada callejón, cada solar baldío, cada rincón donde una pareja joven pudiera haberse refugiado de la lluvia que finalmente había caído después de medianoche. No encontraron nada. Ni un rastro de ropa, ni una señal de lucha, ni siquiera las flores de papel que Laura había llevado en el cabello. El camino real que conducía al santuario parecía haber borrado todo vestigio del paso de Héctor Molina y Laura Fernández, como si la tierra misma hubiera conspirado para mantener en secreto lo que había ocurrido esa noche. Don Rubén Molina, padre de Héctor, se había convertido en una sombra de sí mismo. Su taller mecánico, que durante 15 años había sido el lugar de encuentro informal del barrio, permanecía cerrado desde el sábado. Los vecinos comentaban en voz baja que lo habían visto caminar sin rumbo por las calles del centro histórico, preguntando a comerciantes y taxistas si habían visto a su hijo la noche del Viernes Santo. «Mi Héctor es un muchacho responsable», repetía don Rubén a quien quisiera escucharlo. «Jamás desaparecería así, sin avisar. Si no ha regresado es porque algo malo le pasó, algo muy malo». Doña Socorro, esposa de don Rubén, había instalado un altar improvisado en la sala de su casa. Veladoras permanentemente encendidas rodeaban una fotografía de Héctor tomada en su último cumpleaños, donde aparecía sonriendo junto a Laura en el jardín de los Fernández. La imagen
se había convertido en el centro de oraciones diarias que reunían a las mujeres del barrio, que llegaban con rosarios y novenas pidiendo por el regreso de los jóvenes. Mientras tanto, Mariana había tomado las riendas de la búsqueda con una determinación que sorprendió a su propia familia. A sus 26 años, trabajaba como secretaria en una notaría del centro y había utilizado todos sus contactos para presionar a las autoridades locales. Visitaba diariamente las oficinas de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, exigiendo que la desaparición de su hermana fuera investigada con seriedad. «No puede ser que dos personas desaparezcan así, sin más», le gritó a la gente del Ministerio Público durante una de sus visitas. «¿Qué van a hacer? ¿Esperar a que aparezcan los cuerpos?». Pero el sistema de justicia de los años 90 no estaba preparado para investigar desapariciones sin evidencia de crimen. El expediente 234-96, que se abrió en la Procuraduría, contenía apenas 3 fojas: el reporte inicial, las declaraciones de los padres de ambos jóvenes y una nota que decía «Se continúa con las investigaciones pertinentes», una frase que con el tiempo se volvería amargamente familiar para Mariana. La primera pista falsa llegó una semana después de la desaparición. Un taxista de la central de autobuses aseguró haber visto a una pareja joven subirse a un camión con destino a Ciudad de México la madrugada del sábado. La descripción coincidía vagamente con la de Héctor y Laura. Durante 3 días, don Antonio viajó a la capital del país, recorriendo terminales de autobuses y hoteles económicos de la zona centro, mostrando fotografías y preguntando a empleados y huéspedes. No encontró nada. La pareja que el taxista había visto resultó ser unos novios de Irapuato que habían decidido el eloping después de que sus familias se opusieran a su relación. Cuando don Antonio regresó a León con las manos vacías, Mariana supo que la búsqueda sería mucho más larga y dolorosa de lo que había imaginado. Los meses siguientes trajeron una rutina agotadora de esperanzas falsas y desalientos. Cada semana aparecía alguien que aseguraba haber visto a Laura en el mercado de San Juan o a Héctor trabajando en un taller de Celaya. Mariana investigaba cada reporte personalmente, viajando por toda la región del Bajío con fotografías de su hermana, preguntando en pueblos pequeños donde a veces una coincidencia de nombres o apellidos levantaba expectativas que invariablemente terminaban en frustración. La casa de los Fernández se fue transformando gradualmente en una oficina de búsqueda improvisada. Las paredes de la sala se cubrieron con fotocopias de la imagen de Laura y Héctor, números telefónicos escritos con marcador rojo y un mapa de Guanajuato marcado con alfileres que señalaban cada lugar donde alguien había reportado haberlos visto. Doña Esperanza, que había sido una mujer alegre y conversadora, comenzó a hablar cada vez menos. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno que Laura ya no comería. Ponía música en la radio para llenar el silencio que su hija había dejado, y todas las noches colocaba un vaso de agua y unas galletas en la mesa de centro, por si Laura regresa con hambre. Los vecinos de la colonia San Miguel habían adoptado la búsqueda como una causa comunitaria. Don Gregorio, el panadero de la esquina, colocó carteles en su vitrina. La señora Jacinta organizó una colecta para pagar los viajes de investigación que Mariana emprendía cada fin de semana. Incluso el padre Sebastián, párroco de la iglesia local, incluyó una oración especial por los jóvenes desaparecidos en cada misa dominical. Pero conforme pasaban los meses, la atención comenzó a dispersarse. Otros problemas, otras tragedias, otras noticias ocuparon el lugar que inicialmente había tenido la desaparición de Héctor y Laura. Para el otoño de 1996, solo las familias más cercanas mantenían viva la búsqueda activa. El primer aniversario de la desaparición fue un momento especialmente doloroso. Mariana organizó una misa en la parroquia de San Miguel.
seguida de una caminata silenciosa por el mismo recorrido de la romería de 1996. Apenas 30 personas participaron, la mayoría familiares directos y algunos amigos íntimos de los jóvenes. Durante la ceremonia, el padre Sebastián leyó una carta que había escrito la maestra titular del grupo que Laura atendía en la escuela primaria. Los niños de segundo grado habían hecho dibujos para su maestra Laura, esperando que regresara pronto para enseñarles las tablas de multiplicar que había prometido antes de las vacaciones de Semana Santa. Mariana guardó esos dibujos en una caja de zapatos que había destinado para conservar todo lo relacionado con la búsqueda: recortes de periódico, copias de reportes policíacos, fotografías de los lugares visitados y testimonios escritos de personas que habían ofrecido información. Con el tiempo, esa caja se convertiría en el archivo más completo de una investigación que las autoridades oficiales parecían haber abandonado silenciosamente. Para 1998, 2 años después de la desaparición, la rutina familiar había encontrado un equilibrio extraño y doloroso. Don Antonio había regresado a su trabajo en la Secretaría de Educación, pero mantenía en su escritorio una fotografía de Laura que consultaba varias veces al día, como esperando encontrar en los ojos de su hija alguna señal, alguna pista que se le hubiera escapado. Doña Esperanza había desarrollado el hábito de visitar semanalmente el santuario de Cristo Rey, no para participar en ceremonias religiosas, sino simplemente para caminar por los senderos donde había visto por última vez a su hija. Los empleados del santuario la conocían y respetaban su necesidad de estar en ese lugar, que para ella se había convertido en una forma de geografía sagrada marcada por la ausencia. Mariana, por su parte, había canalizado su dolor hacia una actividad que con los años se volvería fundamental para su vida: la búsqueda de personas desaparecidas. Lo que había comenzado como una investigación personal para encontrar a su hermana se transformó gradualmente en una vocación no oficial que la llevaba a ayudar a otras familias que vivían tragedias similares. En 1999, Mariana había fundado junto con otras madres de desaparecidos un grupo de apoyo que se reunía los jueves por la tarde en el Salón Parroquial de San Miguel. Madres Buscadoras de León, como se hacían llamar, intercambiaban información, se apoyaban emocionalmente y mantenían viva la presión sobre las autoridades locales para que las desapariciones no fueran archivadas prematuramente. El grupo nunca creció mucho. En León de los años 90, las desapariciones no tenían la frecuencia que adquirirían en décadas posteriores, pero se convirtió en un referente para familias de toda la región del Bajío que buscaban apoyo y orientación para encontrar a sus seres queridos. Laura y Héctor se habían convertido en el caso emblemático del grupo. Sus fotografías presidían las reuniones semanales y su historia se contaba a cada nueva familia que llegaba buscando ayuda, como un ejemplo de perseverancia y esperanza que no debía abandonarse nunca, sin importar cuánto tiempo pasara. Pero para el año 2000, cuando se cumplieron 4 años de la desaparición, incluso Mariana comenzó a experimentar una fatiga que no se atrevía a confesarle a nadie. Había visitado más de 50 municipios de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Había mostrado las fotografías de Laura a miles de personas. Había seguido pistas que la llevaron desde rancherías perdidas en la sierra hasta barrios marginales de Guadalajara. Nada, siempre nada. Una noche de diciembre de 2000, mientras organizaba los documentos de la caja de zapatos que contenía el archivo de la búsqueda, Mariana encontró una carta que Laura le había escrito 2 años antes de su desaparición. Era una felicitación de cumpleaños donde su hermana le expresaba su admiración por la fortaleza que siempre había demostrado en los momentos difíciles de la familia. «Siempre has sido la que nos mantiene unidos», había escrito Laura con su letra redonda y cuidadosa.
Cuando algo malo pasa, todos volteamos a verte porque sabemos que vas a encontrar la solución. Eres nuestra roca, hermana. Leyendo esas palabras 4 años después, Mariana se dio cuenta de que había asumido la responsabilidad de encontrar a Laura no solo por amor, sino porque toda la familia esperaba que ella, como siempre, encontrara la solución. Pero por primera vez desde marzo de 1996, Mariana Fernández se permitió llorar admitiendo que tal vez no había solución que encontrar, al menos no todavía. Los años siguientes trajeron una rutina de búsqueda más sosegada pero constante. Mariana había aprendido a dosificar su energía, alternando períodos de investigación activa con etapas de pausa necesaria para su salud mental. El grupo de madres buscadoras se mantuvo activo, aunque su composición cambió con el tiempo conforme algunas madres encontraban respuestas, no siempre felices, y otras llegaban con nuevas tragedias. Para 2005, casi una década después de la desaparición, León había cambiado considerablemente. La ciudad había crecido hacia el norte y el oriente, creando nuevas colonias que no existían en 1996. El camino real que conducía al santuario de Cristo Rey ahora estaba flanqueado por desarrollos habitacionales y centros comerciales que habían alterado por completo la geografía rural por donde había pasado la romería aquella noche de Viernes Santo. Mariana observaba estos cambios con una mezcla de nostalgia y resignación. Cada transformación urbana parecía borrar un poco más las huellas de esa noche, sepultando bajo asfalto y construcciones los rastros que tal vez habrían podido conducir hacia la verdad sobre el destino de Laura y Héctor. Pero el tiempo también trajo una sabiduría dolorosa. Mariana había aprendido que algunas desapariciones se resuelven cuando menos se espera, cuando el azar, la casualidad o la confesión tardía de alguien devuelve fragmentos de verdad que habían permanecido ocultos durante años. Por eso, cada marzo, en el aniversario de la desaparición, Mariana Fernández continuaba caminando por el sendero de la antigua romería, ahora convertido en una avenida pavimentada, manteniendo viva la esperanza de que algún día, de alguna manera, su hermana Laura le contaría qué había pasado aquella noche cuando sus pasos se desvanecieron entre las sombras del camino hacia Cristo Rey. 17 años después, un hombre llamado Rodolfo Campos caminaba hacia el santuario de Cristo Rey con una mochila gastada al hombro y una promesa por cumplir. No sabía que ese Viernes Santo de 2013 sus pasos lo llevarían a desenterrar un secreto que había permanecido sepultado desde aquella noche de marzo de 1996, cuando dos jóvenes enamorados desaparecieron entre las sombras de la fe. Rodolfo tenía 42 años y había llegado a León desde Michoacán, siguiendo la ruta de peregrinos que durante décadas habían caminado desde Pátzcuaro hasta el santuario de Cristo Rey para cumplir mandas familiares. Su esposa había sobrevivido a un cáncer de mama el año anterior, y él había prometido hacer esa caminata de 150 kilómetros si ella sanaba completamente. Los estudios médicos de febrero habían confirmado que no quedaba rastro de la enfermedad. Era su tercer día de caminata cuando llegó a las afueras de León. A diferencia de la ciudad colonial que habían conocido Héctor y Laura en 1996, el León de 2013 se extendía en todas direcciones con fraccionamientos residenciales, plazas comerciales y una mancha urbana que había transformado por completo el paisaje rural de los alrededores del santuario. Rodolfo había decidido acampar esa noche en un terreno baldío que se extendía aproximadamente a 1 kilómetro del santuario, en una zona que los desarrolladores inmobiliarios aún no habían tocado. Era un predio irregular, lleno de mezquites y nopales, atravesado por un pequeño arroyo estacional que en marzo llevaba apenas un hilo de agua cristalina.
Mientras buscaba un lugar plano para instalar su tienda de campaña, Rodolfo notó los restos de lo que parecía haber sido una construcción muy antigua: piedras dispersas, algunos adobes desmoronados y los vestigios de lo que tal vez había sido una cerca de alambre de púas oxidado por las lluvias de muchos inviernos. Aquí debió haber una casa, pensó, mientras apartaba algunas piedras para limpiar el terreno. El sol de marzo comenzaba a declinar y quería tener todo listo antes de que oscureciera. Había aprendido en sus años de excursiones por la Sierra Michoacana que la mejor luz para armar un campamento era la del atardecer, cuando aún se podían distinguir las irregularidades del suelo y los posibles peligros. Fue al mover una piedra particularmente grande, medio enterrada junto a los restos de lo que parecía haber sido un pozo de agua, cuando Rodolfo sintió que algo metálico rozaba sus dedos. Al principio pensó que sería un pedazo de alambre o algún clavo oxidado de la construcción desaparecida. Pero cuando apartó la tierra con más cuidado, sus manos encontraron algo que brillaba débilmente bajo la luz dorada del atardecer leonés. Era un anillo de oro. Rodolfo lo limpió cuidadosamente con la manga de su camisa, removiendo la tierra que se había adherido al metal durante años de permanecer enterrado. Era una argolla sencilla, de oro amarillo, que conservaba su brillo a pesar del tiempo. Cuando lo examinó más de cerca, pudo distinguir unas letras grabadas en la superficie interior: H&L. Su primer impulso fue guardarlo en la bolsa de su mochila. Los anillos de oro tenían valor, y un peregrino humilde como él no estaba en posición de despreciar un hallazgo semejante. Pero algo en la forma como había estado enterrado, casi ceremoniosamente bajo esa piedra grande, le hizo dudar. No parecía un objeto perdido por accidente, sino algo que había sido colocado ahí intencionalmente. Rodolfo era un hombre religioso, pero también práctico. Había vivido lo suficiente para saber que los objetos enterrados cerca de lugares sagrados a veces tenían historias que merecían ser conocidas. Decidió preguntar en el santuario al día siguiente, antes de continuar su peregrinación hacia su destino final en la Basílica de Guadalupe. Esa noche, mientras preparaba una cena frugal con los frijoles y las tortillas que llevaba en su mochila, Rodolfo no podía dejar de mirar el anillo. Las iniciales H&L despertaban su curiosidad. ¿Serían las de una pareja que había enterrado el anillo como símbolo de alguna promesa? ¿O tal vez alguien lo había perdido y nunca pudo regresar por él? La mañana del sábado amaneció despejada y fresca. Rodolfo desmontó su campamento temprano y caminó hacia el santuario de Cristo Rey, llevando el anillo envuelto en un pañuelo limpio. El templo ya estaba lleno de fieles que participaban en las ceremonias de Sábado de Gloria, pero él se dirigió directamente a la sacristía, donde esperaba encontrar a algún sacerdote que pudiera orientarlo. El padre Miguel Ángel Herrera llevaba 15 años como párroco del santuario. Era un hombre de 60 años, alto y delgado, que había desarrollado una memoria excepcional para las historias que los peregrinos le contaban a lo largo de las décadas. Cuando Rodolfo le mostró el anillo y le explicó dónde lo había encontrado, el rostro del sacerdote se transformó lentamente. H&L, murmuró el padre Miguel, tomando el anillo entre sus manos y examinándolo con cuidado. Estas iniciales me suenan de algo, pero no logro recordar exactamente de qué. Le pidió a Rodolfo que lo acompañara a su oficina, donde guardaba un archivo de todas las intenciones, mandas y peticiones especiales que los fieles habían depositado en el santuario a lo largo de los años. Era un sistema de registro que él mismo había implementado cuando llegó al templo, convencido de que las historias de fe de la gente merecían ser preservadas. Después de revisar durante media hora, el padre Miguel encontró lo que buscaba: una carpeta etiquetada Casos Especiales, Personas Desaparecidas. Dentro había media docena de expedientes de familias que habían acudido al santuario
para pedir por la aparición de seres queridos que habían desaparecido en diferentes circunstancias. Aquí está, dijo, extrayendo una hoja manuscrita. Mariana Fernández. Viene todos los años desde 1997 a pedir por su hermana Laura y el novio de su hermana, Héctor. Desaparecieron durante la romería de Viernes Santo de 1996. Rodolfo sintió un escalofrío. Las iniciales del anillo coincidían perfectamente. Héctor y Laura. ¿Usted cree que este anillo pueda ser de ellos?, preguntó. El padre Miguel leyó con más atención sus notas. Mariana me contó una vez que su hermana y Héctor iban a comprometerse esa noche, que él llevaba un anillo para pedirle matrimonio cuando llegaran al santuario. Se quedó callado durante unos segundos, procesando la información. Este podría ser exactamente ese anillo. El sacerdote tomó el teléfono de su oficina y marcó un número que tenía apuntado en la carpeta. Después de varios timbrazos, contestó una voz de mujer. «Bueno, señora Mariana Fernández». «Sí, ¿quién habla?» «Habla el padre Miguel Ángel Herrera, del Santuario de Cristo Rey. Disculpe que la moleste, pero tengo algo que tal vez sea de su interés. ¿Podría venir al santuario esta tarde? Es sobre su hermana Laura». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después de 17 años de pistas falsas y esperanzas frustradas, Mariana había aprendido a moderar sus expectativas, pero algo en la voz del padre Miguel le pareció diferente. «Voy para allá», respondió simplemente. Mariana llegó al santuario a las 3 de la tarde, acompañada por sus padres, don Antonio y doña Esperanza, que ahora tenían 75 y 72 años, respectivamente. El tiempo había dejado huellas profundas en sus rostros, pero sus ojos conservaban la misma mezcla de esperanza y dolor que había caracterizado todos esos años de búsqueda. Rodolfo se había quedado en el santuario, sintiendo intuitivamente que su hallazgo era demasiado importante para abandonarlo. Cuando la familia Fernández entró a la oficina del padre Miguel, él se presentó y relató exactamente cómo había encontrado el anillo. El padre Miguel desenvolvió cuidadosamente el pañuelo y colocó el anillo sobre su escritorio. Mariana se acercó lentamente, como si temiera que el objeto fuera a desaparecer si se movía muy rápido. «Las iniciales son H&L», dijo el padre Miguel suavemente. Mariana tomó el anillo con manos temblorosas. Lo examinó durante varios minutos, dándole vueltas, sintiendo su peso, observando cada detalle del grabado interior. Doña Esperanza se había acercado también, y lloraba silenciosamente mientras veía a su hija mayor sostener lo que podría ser la primera pista real sobre el destino de Laura en 17 años. «Es de oro de 14 quilates», murmuró Mariana. «Más para sí misma que para los demás. Héctor me había dicho que había mandado hacer un anillo especial para Laura, que había estado ahorrando durante meses para comprárselo en la joyería de don Esteban. Don Antonio, que había permanecido callado desde que llegaron, finalmente habló. «¿Usted puede llevarnos al lugar donde lo encontró?» Rodolfo asintió inmediatamente. Una hora después, los 4 caminaban por el terreno baldío donde el peregrino michoacano había acampado la noche anterior. El lugar se veía diferente bajo la luz de la tarde, más desolado y salvaje que en el atardecer dorado del día anterior. Rodolfo los guió hasta la piedra grande junto a los restos del antiguo pozo. «Estaba aquí», dijo, señalando el pequeño hoyo que había quedado en la tierra después de extraer el anillo. Como a unos 20 centímetros de profundidad, envuelto en algo que parecía tela, pero que se desmoronó cuando lo toqué. Mariana se arrodilló junto al lugar y comenzó a escarbar con las manos, esperando encontrar algún otro vestigio. Su búsqueda fue recompensada. Entre la tierra suelta apareció un pequeño fragmento de lo que había sido seda azul marino, del mismo color que el vestido que Laura llevaba la noche de su desaparición. «Es de su vestido», susurró doña Esperanza. «Yo misma le cosí ese vestido. Mariana me ayudó a escoger la tela en el mercado de San Juan».
El hallazgo transformó completamente la dinámica de la investigación que había permanecido estancada durante casi 2 décadas. Por primera vez desde 1996, la familia Fernández tenía evidencia física que conectaba directamente con la desaparición de Laura y Héctor, pero el anillo también planteaba nuevas preguntas inquietantes. ¿Cómo había llegado hasta ese lugar? ¿Quién lo había enterrado tan cuidadosamente? ¿Y por qué estaba envuelto en un fragmento del vestido de Laura? Esa noche, de regreso en su casa de la colonia San Miguel, Mariana colocó el anillo sobre la mesa del comedor donde durante años había organizado las búsquedas de su hermana. Sus padres se habían acostado temprano, agotados emocionalmente por las revelaciones del día, pero ella no podía dormir. Observó el anillo durante horas, tratando de descifrar el mensaje que tal vez contenía. Héctor había llevado ese anillo para pedirle matrimonio a Laura. Esa parte de la historia ya la conocía, pero el anillo había terminado enterrado junto a los restos de una construcción antigua, envuelto en un pedazo de la ropa de su hermana. ¿Había sido Laura quien lo enterró? ¿O alguien más? Y la pregunta más terrible de todas, la que Mariana no se atrevía a formular completamente: si el anillo estaba ahí, ¿dónde estaban Laura y Héctor? Al amanecer del domingo de Pascua, Mariana tomó una decisión que habría de cambiar para siempre el curso de la investigación. Llamó al número telefónico que había conservado durante años, el del agente Evaristo Núñez, ya retirado de la policía municipal, pero que siempre le había dicho que si alguna vez aparecía una pista real sobre la desaparición de su hermana, él estaría dispuesto a ayudar. «Comandante Núñez», dijo cuando él contestó el teléfono, «necesito verlo. Encontramos algo. Rodolfo Campos había cumplido su promesa como peregrino, pero su hallazgo había abierto una puerta que había permanecido cerrada durante 17 años. Sin saberlo, su búsqueda de un lugar para acampar había desenterrado no solo un anillo de oro, sino la primera pieza de un rompecabezas que estaba a punto de revelar la verdad sobre una noche de Viernes Santo que había cambiado para siempre la vida de 2 familias leonesas. El anillo con las iniciales H&L descansaba ahora en un lugar de honor en la casa de los Fernández, pero ya no era un símbolo de amor perdido. Se había convertido en una llave que prometía abrir los secretos que alguien había intentado mantener sepultados para siempre en la tierra seca de los alrededores del santuario de Cristo Rey. Algunos secretos son como semillas, pueden permanecer enterrados durante décadas, hasta que las condiciones exactas permiten que finalmente germinen. En mayo de 2013, 2 meses después del hallazgo del anillo, una serie de coincidencias, aparentemente menores, comenzó a conectar fragmentos de verdad que habían estado dispersos durante 17 años por las calles de León, esperando el momento preciso para revelar una historia que cambiaría para siempre la forma como la familia Fernández entendía la desaparición de Laura. El ex comandante Evaristo Núñez tenía 68 años y había desarrollado artritis en las manos después de 3 décadas de servicio en la policía municipal. Su jubilación había sido tranquila hasta la llamada de Mariana Fernández, que reactivó en él un sentido de justicia que había permanecido dormido pero no extinguido. El caso de los jóvenes desaparecidos en la romería de 1996 había sido una de las frustraciones profesionales más grandes de su carrera. Nunca pude sacármelos de la cabeza», le confesó a Mariana durante su primera reunión después del hallazgo del anillo. 2 muchachos que desaparecen en medio de miles de testigos, sin dejar rastro. No era normal. En mis años de policía aprendí que cuando algo no es normal, es porque alguien se está esforzando mucho para que parezca normal. Núñez había conservado sus propios archivos del caso, independientes de los expedientes oficiales, fotografías de la escena, entrevistas informales con peregrinos, mapas detallados del recorrido de la romería y notas personales que había tomado durante los primeros meses de investigación.
material que oficialmente no tenía valor, pero que su experiencia le decía que podía contener pistas pasadas por alto. La primera revelación llegó cuando Núñez decidió reinvestigar la zona donde Rodolfo había encontrado el anillo. El terreno baldío, según los registros catastrales de León, había pertenecido hasta 1994 a una familia apellidada Vázquez. La propiedad incluía una casa pequeña, un corral para animales y un pozo de agua que abastecía tanto a los habitantes como a los peregrinos que pedían permiso para descansar durante las romerías. Los Vázquez vendieron la propiedad 2 años antes de la desaparición, le explicó Núñez a Mariana mientras revisaban los documentos en el registro público de la propiedad. Pero la casa permaneció habitada hasta 1998. ¿Quién vivía ahí durante marzo de 1996? La respuesta llegó a través de doña Carmen Aguilar, una mujer de 80 años que había sido vecina de los Vázquez y que conservaba una memoria extraordinaria para los detalles de su comunidad. Cuando Mariana y Núñez la visitaron en su casa de la colonia El Coecillo, ella recordó perfectamente quién había vivido en esa propiedad durante los años 90. Bartolomé Sánchez, dijo sin dudar, un hombre raro que vivía solo y no le gustaba que la gente se acercara a su casa. Trabajaba de velador nocturno en una fábrica textil, por eso dormía durante el día y salía cuando todos estábamos durmiendo. Doña Carmen recordaba que Bartolomé tenía alrededor de 40 años en 1996. Era soltero y había desarrollado una reputación extraña en la comunidad. Durante las romerías de Semana Santa, cuando miles de peregrinos pasaban cerca de su propiedad, él se molestaba visiblemente por el ruido y las aglomeraciones. Una vez lo vi gritándole a unos muchachos que se habían parado a descansar cerca de su cerca, relató doña Carmen. Les dijo que se fueran, que esa era propiedad privada y que no quería vagos rondando por ahí. Los muchachos se asustaron y se fueron corriendo. La descripción de Bartolomé Sánchez encendió todas las alarmas en la experiencia policial de Núñez. Un hombre solitario, antisocial, que trabajaba de noche y que mostraba hostilidad específica hacia los peregrinos jóvenes que participaban en las romerías. Exactamente el perfil de alguien que podría haber tenido un conflicto con Héctor y Laura aquella noche de marzo de 1996. Pero Bartolomé Sánchez había desaparecido de León en 1998, apenas 2 años después de la desaparición de los jóvenes. Según los registros municipales, había vendido la propiedad a una empresa desarrolladora y había dejado la ciudad sin dejar dirección de destino. Para mayo de 2013 llevaba 15 años sin rastro. La búsqueda de Bartolomé se convirtió en una investigación dentro de la investigación. Núñez utilizó sus contactos en diferentes corporaciones policíacas de Guanajuato para rastrear posibles registros del hombre. Mariana, por su parte, activó la red de madres buscadoras que había mantenido durante años, pidiendo a familias de toda la región que preguntaran en sus comunidades si alguien conocía o recordaba a un hombre con esas características. La segunda pista llegó de manera completamente inesperada, a través de un canal que ninguno de los dos había considerado: la iglesia. El padre Miguel Ángel Herrera había mencionado casualmente la búsqueda de Bartolomé Sánchez durante una reunión mensual de párrocos de la diócesis de León. Su comentario llegó a oídos del padre Joaquín Morales, quien administraba una pequeña parroquia en San Luis de la Paz, a 2 horas de León. Hay un hombre que encaja con esa descripción, viviendo aquí desde hace como 15 años, le dijo el padre Joaquín al padre Miguel durante una llamada telefónica. Se llama Bartolomé, trabaja como velador en el panteón municipal y es muy reservado. Nunca habla de su pasado, pero algunos vecinos comentan que llegó de León. El 15 de junio de 2013, Mariana Fernández y Evaristo Núñez viajaron a San Luis de la Paz en el automóvil de Núñez,
un Tsuru blanco que había visto mejores días pero que aún funcionaba para distancias cortas. El trayecto se les hizo eterno, lleno de especulaciones y esperanzas que ninguno de los dos se atrevía a expresar completamente. San Luis de la Paz era un pueblo minero de 20.000 habitantes, enclavado en las montañas del noreste de Guanajuato. El panteón municipal se encontraba en una colina que dominaba todo el valle, y la casa del velador estaba construida junto a la entrada principal del cementerio. Era una construcción sencilla de adobe y lámina, con una pequeña huerta de verduras que evidenciaba que su habitante tenía tiempo y paciencia para cultivar sus propios alimentos. Esperaron hasta las 6 de la tarde, cuando el turno nocturno de vigilancia comenzaba. Bartolomé Sánchez salió de su casa puntualmente, llevando una linterna de mano y un termo de café. Era un hombre de 57 años, delgado y encorvado, con el cabello completamente gris y una barba descuidada que le cubría la mitad del rostro. Cuando vio a los desconocidos esperándolo junto a la entrada del panteón, su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos, que habían mostrado simplemente curiosidad, se llenaron de algo que Núñez reconoció inmediatamente después de décadas de interrogatorios: miedo culpable. ¿Bartolomé Sánchez?, preguntó Núñez con el tono oficial que había perfeccionado durante sus años de servicio. El hombre se detuvo a 3 metros de distancia, como calculando si podía escapar corriendo. ¿Quién pregunta?, respondió con una voz que trataba de sonar desafiante, pero que temblaba ligeramente. Soy Evaristo Núñez, excomandante de la Policía Municipal de León. Ella es Mariana Fernández. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre algo que pasó en León en 1996. Bartolomé se quedó inmóvil durante varios segundos. Sus ojos se movían nerviosamente entre Mariana y Núñez, como si tratara de calcular cuánto sabían exactamente. Finalmente, su cuerpo se desplomó ligeramente, como si una tensión que había mantenido durante años finalmente cediera. «Ya sabía que algún día vendrían», dijo con una voz apenas audible. Lo que siguió no fue la confesión dramática que Mariana había imaginado durante años, sino un relato entrecortado, lleno de pausas y lágrimas, que se extendió durante 3 horas en la pequeña oficina del Panteón Municipal. Bartolomé había cargado con el peso de esa noche durante 17 años, y la llegada de sus visitantes había roto finalmente las defensas psicológicas que había construido para sobrevivir con su secreto. La historia que emergió era más trágica que criminal, más accidental que premeditada, pero no menos devastadora para quienes la escucharon. Bartolomé había estado bebiendo esa noche de Viernes Santo de 1996. No era alcohólico, pero las romerías lo ponían nervioso, y había desarrollado el hábito de tomar algunos tragos de tequila para soportar el ruido y las aglomeraciones que invadían su soledad durante Semana Santa. Alrededor de las 10:30 de la noche, cuando la procesión se acercaba al tramo que pasaba junto a su propiedad, había salido de su casa para gritarles a un grupo de jóvenes que estaban haciendo ruido cerca de su cerca. La mayoría se había alejado inmediatamente, pero una pareja se había quedado, aparentemente discutiendo sobre algo. «Eran ellos», dijo Bartolomé, mirando directamente a Mariana por primera vez. La muchacha llevaba un vestido azul y el muchacho una camisa blanca. Estaban parados junto a mi pozo y ella estaba llorando. Héctor, según el relato de Bartolomé, había tratado de calmar a Laura, quien estaba molesta porque no había podido encontrar a su familia entre la multitud de peregrinos. Tenían miedo de haberse perdido definitivamente de la procesión, y Héctor le había sugerido que esperaran junto al pozo hasta que pasara la mayoría de la gente, para poder ubicar más fácilmente a los Fernández. Bartolomé se había acercado a ellos, inicialmente para pedirles que se alejaran de su propiedad, pero cuando vio que Laura estaba llorando, algo en su interior se había conmovido. Hacía mucho que no veía a alguien llorar así, explicó.
Me recordó a mi hermana menor que había muerto en un accidente años antes. En lugar de correrlos, les había ofrecido que se quedaran en su patio hasta que terminara de pasar la procesión. Incluso les había dado agua fresca del pozo y les había sugerido que descansaran en unas sillas que tenía bajo un árbol de mezquite. Empezamos a platicar, continuó Bartolomé con una voz cada vez más quebrada. Eran muchachos muy educados, muy respetuosos. El muchacho me contó que iba a pedirle matrimonio a la muchacha cuando llegaran al santuario. Me enseñó el anillo. Durante 1 hora, los tres habían conversado mientras esperaban que disminuyera el flujo de peregrinos. Bartolomé les había contado sobre su trabajo nocturno, su vida solitaria y la razón por la que no le gustaban las aglomeraciones. Héctor y Laura, a su vez, le habían hablado de sus planes de matrimonio, sus trabajos y sus familias. Se me ocurrió ofrecerles un trago, dijo Bartolomé, y en esas palabras Mariana pudo escuchar el momento exacto donde la noche había comenzado a torcerse hacia la tragedia. Tenía una botella de tequila que guardaba para ocasiones especiales. Pensé que podíamos brindar por su compromiso. Héctor había aceptado cortésmente. Laura, que no acostumbraba tomar alcohol, había tomado apenas un sorbo del vaso que Bartolomé le había ofrecido, pero el tequila que el hombre había estado bebiendo durante horas era de muy mala calidad, adulterado con alcohol metílico para aumentar su potencia y reducir su costo. En 20 minutos, los dos estaban muy mal, relató Bartolomé con lágrimas corriendo por sus mejillas. Empezaron a vomitar, a convulsionarse. La muchacha se desmayó primero y luego el muchacho. Traté de despertarlos, les eché agua, les grité, pero no reaccionaban. Bartolomé había entrado en pánico. No tenía teléfono, no tenía automóvil, y su casa estaba demasiado alejada del camino principal para pedir ayuda rápidamente. Para cuando había logrado llegar corriendo hasta la carretera más cercana y regresar con un vecino que tenía camioneta, habían pasado más de 2 horas. Ya no respiraban, susurró Bartolomé. Los dos habían muerto por mi culpa, por ese maldito tequila envenenado. El miedo había tomado control de sus decisiones. En lugar de reportar el accidente, Bartolomé había convencido a su vecino de que los ayudara a enterrar los cuerpos en el terreno detrás de su casa, argumentando que si las autoridades se enteraban, ambos irían a la cárcel por homicidio. El vecino, un hombre simple que tenía miedo de las autoridades, había accedido a ayudarle. Habían enterrado a Héctor y Laura antes del amanecer del sábado de gloria, en una fosa profunda que cavaron junto a un mezquite grande que marcaba los límites de la propiedad. Antes de cubrir los cuerpos con tierra, Bartolomé había tomado el anillo de compromiso de la mano de Héctor y un pedazo de la tela del vestido de Laura. No sé por qué lo hice, explicó entre sollozos. Pues creo que quería guardar algo de ellos, algo que me recordara que habían sido personas reales, no solo un accidente terrible. Durante 2 años, Bartolomé había vivido con el peso de esa noche, manteniendo el anillo y el fragmento de tela escondidos en una caja de metal bajo su cama. En 1998, cuando la culpa se había vuelto insoportable y los rumores sobre la investigación de la desaparición comenzaron a preocuparlo, había decidido abandonar León para siempre. Antes de irse, había enterrado el anillo junto al pozo donde había conocido a Héctor y Laura, envuelto en el pedazo de tela del vestido de la joven. Era su manera de devolverles algo que les pertenecía, de dejar un rastro que tal vez algún día permitiría que sus familias supieran la verdad. No pasaba una noche sin soñar con ellos, concluyó Bartolomé, especialmente con la muchacha. Soñaba que me pedía que les dijera a sus familias dónde estaban, que no los había abandonado por gusto. Cuando terminó de hablar, el silencio en la pequeña oficina del Panteón se sintió más pesado que cualquier ruido que Mariana hubiera escuchado en su vida. 17 años de búsqueda habían terminado no con una resolución heroica,
sino con la confesión de un accidente causado por la soledad, el miedo y una botella de tequila adulterado. Núñez, que había escuchado miles de confesiones durante su carrera policial, sabía reconocer la verdad cuando la escuchaba. Todo en el relato de Bartolomé concordaba. Las fechas, los lugares, los objetos encontrados y especialmente la cantidad de detalles específicos que solo alguien que había vivido esa experiencia podría conocer. ¿El vecino que lo ayudó?, preguntó Núñez. Murió hace 5 años. Cáncer de hígado. Antes de morir, me mandó decir que se arrepentía de lo que habíamos hecho, que debimos haber reportado el accidente desde el principio. Mariana, que había permanecido callada durante todo el relato, finalmente habló. ¿Dónde están enterrados? Bartolomé les dibujó un mapa detallado en una hoja de papel, marcando la ubicación exacta de la fosa en relación con el mezquite grande, el pozo y los restos de la casa, que ahora eran solo piedras dispersas. A 3 metros del mezquite, hacia el oriente, la fosa tiene 2 metros de profundidad. 3 días después, un equipo de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato excavó en el lugar indicado por Bartolomé Sánchez. A los 2 metros de profundidad encontraron los restos óseos de 2 personas jóvenes, junto con fragmentos de tela azul marino y los botones de metal de una guayabera blanca. Los estudios forenses confirmaron que los restos correspondían a un hombre y una mujer de entre 20 y 25 años de edad, y que habían muerto aproximadamente 17 años antes. La causa de muerte fue intoxicación por alcohol metílico, exactamente como había descrito Bartolomé. El 15 de agosto de 2013, día de la Asunción de la Virgen, Héctor Molina y Laura Fernández recibieron finalmente sepultura cristiana en el Panteón Municipal de León. Sus familias, que habían vivido 17 años esperando respuestas, pudieron al fin despedirse de sus seres queridos y comenzar el proceso de duelo que había permanecido suspendido desde aquella noche de Viernes Santo. Bartolomé Sánchez fue procesado por ocultación de cadáver, pero debido a su edad, su cooperación con las autoridades y las circunstancias atenuantes del caso, recibió una sentencia suspendida que le permitió continuar viviendo en San Luis de la Paz. Parte de su condena incluía la obligación de participar en un programa de apoyo psicológico para personas que habían vivido eventos traumáticos. Mariana Fernández visitó la tumba de su hermana todos los domingos durante el resto de 2013. Llevaba flores frescas, le contaba sobre los cambios en la familia y le prometía que su memoria sería honrada para siempre. El grupo de Madres Buscadoras de León organizó una misa especial en el primer aniversario del hallazgo de los restos, y el caso de Héctor y Laura se convirtió en un símbolo de esperanza para otras familias que aún buscaban a sus desaparecidos. El anillo de compromiso con las iniciales H&L fue devuelto a la familia Fernández después de los procedimientos legales. Mariana lo guardó en una pequeña urna de cristal que colocó junto a la fotografía de Laura en la sala de la casa familiar, donde permanecería como testimonio de un amor que había trascendido la muerte y el tiempo. En octubre de 2013, Rodolfo Campos regresó a León para visitar a la familia que había ayudado sin saberlo. Había completado su peregrinación a la Basílica de Guadalupe y su esposa continuaba completamente sana. Durante su visita, participó en una misa especial en el Santuario de Cristo Rey, donde el padre Miguel Ángel Herrera agradeció públicamente su papel en la resolución de uno de los misterios más dolorosos de la historia reciente de León. A veces, Dios utiliza a los peregrinos para llevar la verdad a donde debe llegar, dijo el padre Miguel durante su homilía. Rodolfo caminaba buscando cumplir una promesa, pero terminó cumpliendo también una promesa que 2 jóvenes enamorados no pudieron hacer por sí mismos. Hoy, 20 años después de aquella noche de Viernes Santo de 1996,
Las romerías de Semana Santa en León continúan llevando miles de peregrinos por las calles coloniales hacia el santuario de Cristo Rey. El camino ha cambiado, la ciudad ha crecido, pero la fe que mueve a las familias leonesas sigue siendo la misma. En el lugar donde antes estaba la casa de Bartolomé Sánchez, se levanta ahora un pequeño fraccionamiento residencial, pero en el corazón de la familia Fernández y en la memoria colectiva de León, permanece para siempre la historia de Héctor y Laura, dos jóvenes que salieron a caminar un sendero de fe y encontraron, en lugar de la bendición que buscaban, un destino que ninguno de ellos pudo imaginar. Su historia se cuenta ahora en cada nueva romería, no como una tragedia que debe ser olvidada, sino como un recordatorio de que el amor verdadero trasciende incluso las circunstancias más imprevistas, y de que las respuestas que buscamos a veces llegan cuando ya hemos aprendido a vivir con las preguntas. El anillo con las iniciales H&L brilla todavía en la casa de la colonia San Miguel, guardando silenciosamente el secreto de una promesa que fue pronunciada 17 años después de haber sido concebida no con palabras de novios, sino con el perdón de una hermana que nunca dejó de buscar la verdad.